rojo vivo, al rojo vivo. De la mañana con 9 minutos, aquí en Herbol, en Tejiendo Bolivia, vamos a entrevistar al doctor HCF Mancilla. HCF significa exactamente Hugo Celso Felipe. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Así es, señor Archondo, y gracias por la invitación. Eso de tener 3 nombres lo obligó un poco a tener una especie de sigla, digamos así, HCF, que se convirtió en un sello distintivo de su identidad, podríamos decir. Sí. Así lo podemos llamar. Bien, usted ya sabe, HCF Mancilla, ese es el significado de sus nombres. Y el doctor Mancilla, bueno, es un boliviano notable. Él estudió en la Universidad Libre de Berlín. Es un profundo conocedor de nuestra historia, del pensamiento boliviano, de los debates que se han venido dando. También ha sido, por supuesto, un contribuyente notable. Desde una mirada siempre crítica, doctor. Usted siempre ha tenido un poco una distancia frente a la mayoría de las cosas que han entusiasmado a los bolivianos. Creo que ese es un elemento distintivo también, ¿no? Mientras todos aplaudían algo, usted tomaba una cierta distancia y hacía notar los lados negativos. Así es, señor Archondo, y espero que esto no sea una especie de delito penal. No lo creo. Yo creo que mucha gente lo admira por eso. Y bueno, por ser muy crítico sobre todo con la izquierda. ¿En algún momento usted se acercó a la izquierda? ¿Tuvo alguna afinidad, alguna cercanía con el marxismo? Nunca he militado en ningún partido político, nunca he sido partidario de algún movimiento de masas. Siempre he estado distanciado no solo de la izquierda, como usted afirma, sino de todo intento político de manejar un país o una sociedad. ¿Esto a qué se debe? Su padre fue uno de los representantes, digamos así, uno de los luchadores por la autonomía universitaria, por la democracia. Su padre fue uno de los rectores de la UMSA que, digamos así, comenzó un periodo interesante después de las dictaduras. ¿Hubo alguna influencia de parte de él sobre su persona en estos momentos, por ejemplo? ¿Un interés por la política, quizás? Sí, seguramente. Él fue miembro del Partido de la Izquierda Revolucionaria. Uh-huh. Y como tal participó muy activamente en los gobiernos constitucionales entre 1946 y 1952, llamados por la crítica populista el sexenio, que fueron gobiernos razonables, responsables, con una perspectiva de largo plazo. Uh-huh. Entonces la influencia de mi padre, le cuento esto simplemente para decirle que fue una influencia plural y difícil de ser encasillada en una sola palabra. Al haber militado en el PIR, ¿sufrió la represión del MNR? Porque sabemos que el PIR se enfrentó con fuerza al MNR. Obviamente. ¿Sí? ¿Hubo también persecución? Sí. Claro. ¿Usted cómo vivió esos momentos? Bueno, eso debe haber sido uno de los momentos esenciales de mi vida. De niño noté la inseguridad, la precariedad de la vida social e individual. Y por lo tanto uno añora lo contrario, lo que falta, el Estado de Derecho. Y el MNR fue, igual que el régimen actual, uno de los campeones en destruir, o por lo menos en precarizar el Estado de Derecho. Qué interesante, de modo que ahí nació una cierta adhesión a estas ideas que usted consideraría liberales. Yo diría que son simplemente racionales. Racionales, o sea que están, digamos, en los marcos del sentido común. El sentido común es normalmente lo más irracional que hay. El menos común de los sentidos, dicen a veces. Bueno, el hecho de que él haya sido del PIR, doctor Mancilla, ¿lo inclinó, como a muchos piristas, hacia el Partido Comunista? No, él se mantuvo lejos de esa nefasta influencia. Es decir, dejó de alguna manera de existir el PIR y él dejó de militar. Sí, él dejó la política. Dejó la política. Sí. ¿Usted se fue después a Alemania? Sí. ¿Qué cosas importantes le ha aportado Alemania en su vida? Es decir, después de ver esa situación concreta de destrucción del Estado de Derecho que usted nos cuenta, me imagino que llegar a la República Federal de Alemania habrá sido un contraste interesante.
Bueno, son también influencias múltiples. Por ejemplo, la pluralidad de ideas, la seguridad en la vida cotidiana, la calidad de un sistema universitario dedicado a la universalidad del saber y a la investigación científica. Luego el ver de cerca, yo viví en Berlín Occidental, el ver de muy cerca el sistema comunista en la República Democrática Alemana. Todo esto han sido seguramente influencias importantes que yo no puedo juzgar. Me imagino que la gente de su generación, los propios bolivianos que estaban en Berlín, verían con simpatía el sistema comunista en ese tiempo donde su reputación no estaba tan venida menos. Mi impresión fue que todos, o una parte importante de los estudiantes que provenían del tercer mundo, eran simpatizantes a distancia del régimen socialista. Vivían muy bien en Berlín Occidental, hacían vacaciones en España o en Grecia, países totalitarios en ese momento, pero nunca se molestaban en ir a la República Democrática Alemana. Era una típica simpatía de intelectuales cómodos que hablaban muy bien del socialismo desde la segura base del odiado capitalismo. Tenían, digamos así, las ideas en la izquierda, pero el bolsillo en la derecha. Como es lo usual en los izquierdistas. ¿Usted los criticaba desde entonces? ¿Usted los veía ya con esos ojos con los que los ve todavía ahora? Me parecieron figuras interesantes, ¿no? Figuras dignas de una sátira. Además era un fenómeno muy expandido. La misma situación se daba entre los estudiantes de países islámicos, de la África subsahariana. Era un fenómeno muy general. Todos, como usted dice, tenían el bolsillo bien a la derecha y el corazón a la izquierda. Entre ellos, seguramente habrá alguno conmovido por mayo del 68. ¿Usted lo vio de cerca? Claro, hubo en Alemania a partir del año 67 una fuerte revuelta estudiantil de aspectos altamente folclóricos que no podían ser tomados en serio. ¿Usted no se emocionó con aquello? Porque bueno, ahí también... Me disgustó profundamente. ¿Sí? ¿Por qué le disgustó? Sí, se notaba que eran chicos que lo que querían era el ascenso social, vivir bien, un poquito más de libertades eróticas, pero que ellos mismos no practicaban lo que decían, es decir, algo muy usual en la historia de la humanidad. Parecido a estos socialistas que vacacionaban en Mallorca. Así es. Esta crítica que Mayo del 68 hace al socialismo, ¿le llamó la atención? Estoy pensando también en algunos intelectuales de la Escuela de Frankfurt, a los cuales usted sigue. ¿Los combinaría con Mayo del 68? ¿Los diferenciaría? El único que tomó posición por estos movimientos de izquierda fue Herbert Marcuse, que después de la Segunda Guerra Mundial ya se había distanciado de la Escuela de Frankfurt. Y era una crítica insostenible. Él fue catedrático invitado varias veces en mi Instituto de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Berlín. Tuve el gusto de conocerlo personalmente, un hombre de un enorme carisma personal y de una gran simpatía. Pero se notaba que cuando hablaba del tercer mundo no tenía la más remota idea de lo que hablaba. Él era catedrático en San Diego, que es una ciudad elegante, situada en la costa de California, a muy poca distancia de la frontera mexicana. Él jamás, ni por curiosidad, visitó Tijuana, que en ese momento era muy tranquila. Jamás visitó un país del tercer mundo, como todos los miembros de la Escuela de Frankfurt, nunca. Él nunca salió como igual Adorno, Horkheimer, de un ámbito muy pequeño. Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza y cuando mucho el norte de Italia. Y claro, hablando de cosas que se notaba que no comprendían bien. Sin embargo, me imagino que le habrá gustado esa crítica a la modernidad, esa crítica, digamos así, ese racionalismo impetuoso, que parecía estar en ambos lados, en el capitalismo y en el socialismo. Parecía ser una posición de alguna forma equidistante de ambos sistemas, tratando quizás de mirar desde el fondo cuáles eran los orígenes, digamos, de sus graves problemas.
Todos los miembros de la Escuela de Frankfurt que yo conocí eran gente inteligente, altamente inteligente, como Adorno, Horkheimer, Fromm, etc. Y obviamente era no solo un placer el escucharlos, sino que uno aprendía. Pero tampoco hay que sobrevalorarlos, ¿no? Claro, pero digamos, ¿usted se hizo seguidor de la Escuela de Frankfurt? ¿Podríamos decir? No, de ninguno. Yo no he sido seguidor de nada. De nada. Uh-huh. Simplemente era una posición muy interesante con autores que tenían algo que decir, gente muy bien formada en el campo de la filosofía y la sociología. Pero tampoco no es para seguirlos al pie de la letra. Muy bien. Lo decía porque usted tiene una materia que es una introducción a la Escuela de Frankfurt, aprovechando justamente de ese conocimiento, de esa cercanía, de esas lecturas, ¿no? Bolivia, para usted, doctor, cuando estaba en Alemania, ¿significaba algo importante? ¿Era algo que usted seguía? ¿Era una historia que, digamos, le preocupaba o se sumergió de lleno en sus estudios universitarios en Europa? Sin duda alguna, a nivel mundial es un país interesante, sobre todo porque ha tratado Bolivia de hacer una síntesis entre varias culturas. Me imagino que es una síntesis, un sistema sincretista relativamente bien logrado, pese a las enormes dificultades con las que se enfrentó siempre el país. Desde el punto de vista simplemente de la sociología política, es sin duda alguna una sociedad digna de ser estudiada. Cuando regresa usted a Bolivia, ¿qué país encuentra? Bueno, el mismo de siempre. ¿No le sorprende nada? Nada. No hay ninguna cosa que, digamos, llame la atención. Bueno, cuando yo regresé, por ejemplo, en 1978, se notaba una mayor apertura de la juventud hacia formas de interacción, había algo más de libertad erótica. Uh-huh. Pero algunas cosas continuaban como antes, como es hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, el casi nulo interés por culturas que quedan fuera del país, ¿no? Ese enorme desdén, desinterés por todo lo que está fuera de las montañas bolivianas. Somos un país ensimismado. Sí, sin duda, sin duda. Que solo se mira y piensa que está en el centro de todos los intereses y de la realidad misma, ¿no? Eso no ha cambiado, más bien se ha fortalecido en los últimos años. ¿Vivió usted una ilusión democrática a partir del 85? Es decir, la posibilidad de que el país realmente comenzara a adquirir valores diferentes, distintos a los que usted había criticado, distintos a ese patrimonialismo, a ese clientelismo, a esa idea de que el Estado lo tiene que hacer todo. Vivimos un periodo de unos 20 años después del 21060 donde eso parecía estar cambiando. ¿Usted se ilusionó con ese periodo de gobiernos democráticos sucesivos, de partidos políticos, de competencia entre ellos? Señor Archondo, cuando uno lee un poquito de la historia universal, uno no es una persona que se ilusiona o se entusiasma. La historia universal no da pie a eso. Lo que se anotó aquí desde un primer momento, después de la apertura democrática en 1982, es que la cultura política profunda seguía siendo la misma. Los fenómenos de la cultura tienen la llamada inercia, o sea, la gente puede usar celulares y adquirir los últimos cachivaches tecnológicos, pero la mentalidad general sigue siendo la misma. Y eso se notó muy claramente a partir del 82, o mejor dicho, es una constante en la historia boliviana. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los talibanes en el Asia Central. Usan los últimos logros de la tecnología en el campo del armamento y de las comunicaciones. Y cuando después de su esforzada lucha contra el imperialismo durante el día regresan a su casa, pues tratan a sus mujeres y a sus hijos siguiendo las tradiciones más viejas de su propia cultura. Pongo este ejemplo algo exagerado para mostrar que algo similar existe en Bolivia. Una sociedad culturalmente muy conservadora, pero que le gusta usar cualquier novedad que viene obviamente del envidiado y denostado Occidente.
¿Forma parte de esta visión el indigenismo? ¿Usted cree que el indianismo y el indigenismo son, digamos así, como parte del alma nacional? Se nota en la obra de Fausto Reynaga. Por ejemplo, él describe con mucho cariño y detalle una comunidad ideal, que puede ser una comunidad del pasado, puede ser el futuro avisorado por él la llama Sacabamba, donde él describe muy positivamente los rasgos arcaicos de esa sociedad, las relaciones de solidaridad inmediata, la fraternidad existente, el hecho de que no haya, dice él, ni dinero ni comercio, o sea, una sociedad arcaica. Pero al mismo tiempo Sacabamba está orgullosa porque tiene electricidad, molinos mecánicos, trilladoras de último modelo, en fin, la importación de la técnica occidental frente a la conservación de modelos culturales antiguos. ¿Entra esto dentro del esquema del que habla Huntington, de que uno se moderniza pero no se occidentaliza? Sí, hay algo de, claro, está mucho más marcado en el ámbito islámico, pero en el ámbito andino también se notan fenómenos muy similares. Y esa modernización, doctor, el hecho de tener una trilladora de último modelo, ¿no modifica radicalmente las redes sociales, el tejido cultural, eso que se quiere preservar intacto? ¿No termina al final? Puede ser que a la larga modifique, pero se puede combinar muy bien con una actitud muy conservadora en el ámbito de la familia, de las relaciones íntimas, de cómo hacer política. Uno puede ser un conservador autoritario en política y una persona muy hábil para hacer complicadas triangulaciones, La Paz, Miami, Shanghai en el mundo de los negocios, ¿no? Es cosas muy usuales. Cuando usted estudia ahora el indianismo y habla de la descolonización, Sí. ¿hace un recorrido de lo que es el movimiento al socialismo, la trayectoria de Evo Morales? Es un libro académico que tiene que ver solamente con el campo de las ideas. Entrando a ese campo de las ideas, el actual vicepresidente reivindicó desde un principio a Fausto Reynaga. Decía que el marxismo debía complementarse con las ideas de Reynaga, que el marxismo había sido muy europeo y que necesitaba una especie de arraigo en los Andes de alguna forma. ¿Usted ve posible esa síntesis? Marxismo-reinaguismo, digamos así. Lo que es lo usual aquí es combinar una mentalidad que viene de muy atrás, como por ejemplo lo hacen los indianistas, con el uso práctico de tecnología para el campo de la economía, de la producción, de la distribución. Y eso no solamente aquí, sino es un fenómeno mundial. Si usted visita Arabia Saudita, que es el país más conservador, usted va a notar que la gente usa automóviles de último modelo, sistemas comunicacionales contemporáneos, etcétera, y sin embargo mantiene en los campos de la política, la familia, el ocio, mantiene pautas de comportamiento muy arcaicas. Esas combinaciones son muy usuales en la historia universal. Bolivia no es, en casi todos los sentidos, un país original. Es un país que reitera, que repite pautas que se han probado ya en alguna otra parte. Usted rescata también aquí a Franz Tamayo. No rescato, estudio, que es algo muy diferente. Pone la figura de Tamayo como un objeto, digamos así, de discusión. ¿Tiene una mirada crítica sobre Tamayo? Obviamente. Entre Tamayo y Reynaga hay coincidencias, hay divergencias. ¿Cómo los compararía? Yo creo que el indianismo ha tenido su origen intelectual en algunos de los escritos más populares de Franz Tamayo, como la creación de la Pedagogía Nacional de 1910. Yo creo que ahí están algunas de las claves del indianismo actual. El propio Fausto Reynaga se refiere
de manera muy celebratoria con respecto a Tamayo. No hay duda que lo inspiró profundamente, y el hecho de que Tamayo sea tan popular hasta hoy, por ejemplo, que aparezca en nuestros billetes de corte mayor, significa que la sociedad boliviana aprecia enormemente, aunque no lo haya leído, aprecia enormemente esa síntesis entre lo técnico moderno y lo cultural arcaico. ¿Hay en Tamayo eso? Claro, eso es Tamayo. La idea, digamos, de seguir los pasos del Japón, me imagino, ¿no? Sí. Mantenerse como japoneses, pero tener lo último, la vanguardia, digamos así. Pero es decir, es lo que él cree que es el Japón. Ahora, en Tamayo hay una especie de exaltación, digamos, de lo indígena a partir de la geografía, ¿no? Es decir, el indígena para él es la voluntad, la fuerza, el carácter, ¿no? Que son, digamos, aparentemente la energía vital que necesita una civilización, que no basta con tener técnicas, sino que además hay que tener un espíritu, un alma. Esto viene de Alemania. Todas las culturas del mundo tienen ideas similares. ¿Cómo evalúa usted esta idea de que el alma de un pueblo, digamos, está constituido por ese carácter? ¿Existe algo así? ¿Todavía podemos seguir imaginando lo que usted dice, que seguimos apreciando a Tamayo, seguiremos creyendo en esta idea? Pero obviamente es una idea agradabilísima. Otra cosa es que no tiene que ver con la realidad, pero eso le importa a poca gente. A la gente le gusta sentirse bien consigo misma, y uno formar parte de algo extraordinario, ¿no? Claro, inventa historias para sentirse mejor. Inventa historias sobre, por ejemplo, como los indianistas, sobre el estado magnífico de las culturas antes de la llegada de los españoles. En todos los indianistas hay larguísimos capítulos sobre la magnificencia del mundo precolonial, que no tiene nada que ver con la realidad, pero ellos creen firmemente, y eso está bien porque les mejora la identidad, se sienten mejor creyendo que vienen de una cultura altamente humanista, etcétera, etcétera. Son más felices. No tiene nada que ver con la realidad del imperio incaico, y las otras culturas eran altamente jerárquicas, autoritarias, etcétera, pero a la gente le gusta pintarse para sí misma una realidad que no es la propia. Todos hacemos lo mismo. ¿Y usted cree que al creer en esa realidad la hacemos vigente, la ponemos en... No, pero nos sentimos mejor. No tenemos una gran civilización moderna, pero nos imaginamos que somos herederos de una gran tradición que valdría la pena vagamente ser reactivada. La misma gente que cree eso es la que pasa vacaciones en Miami, hace negocios en la China, vive espléndidamente bien con el último cachivache electrónico, etcétera, pero le gusta tener adornos, poner su aguayo en la pared, todas las culturas son similares. Bolivia no recibe aportes de afuera, no escucha atentamente lo que ocurre en el mundo, por esa razón. Bolivia es un país con una marcada tecnofilia que se nota también en los escritos de Reinaga y de Tamayo. O sea, es una sociedad que tiene una apreciación acrítica, ingenua con respecto a la tecnología, que la recibe cada día y que la usa cada instante, pero no usa el espíritu crítico, científico occidental, que significa no identificarse fácilmente con nada ni con las propias herencias, que significa tener distancia con uno mismo, y eso los bolis en general no tienen. Estoy pensando en el satélite, ¿no? Esa algarabía por tener un satélite boliviano. En todo. No es una cosa que venga de los últimos días, es una cosa que está muy profundamente incrustada en lo que podríamos llamar la mentalidad colectiva del país. Gabriel René Moreno ya criticó esa misma situación para los últimos días coloniales del Alto Perú. Son cosas que no cambian fácilmente. Excelente. Bueno, tenemos hasta aquí algunas interesantes conclusiones. Por lo que usted cuenta, doctor. Sí. No haría falta descolonizarnos. Es decir, estamos ya suficientemente enamorados de nuestra alma nacional, aunque utilicemos un celular, aunque tengamos una tablet, ¿no? Pero aparentemente
somos un país que no recibe ni acepta fácilmente influencias externas en lo que usted señalaba, culturales, y por lo tanto la descolonización parece ser algo innecesario. ¿Cómo ve usted este concepto? Es muy necesario, tiene que haber un viceministerio de descolonización porque hay que dar empleo a los amigos, a los parientes, etcétera, hay que producir cosas que nadie lee. La producción de libros del viceministerio, que está dirigida aparentemente a los indígenas y demás, es una producción leída, si es que es leída, lo cual también dudo, es algo que es leído exclusivamente por pequeños estratos urbanos de las ciudades, ¿no? Que no tienen generalmente nada que ver con la población indígena. Pero habría más desempleo, habría más problemas si no se da actividad a esa gente tan esforzada que trabaja en ese viceministerio. Pero además de ser un tema de empleo, de pegas, sí, como decimos, ¿no? Había la idea muy fuerte, sobre todo desde el catarismo, de que había un colonialismo interno, que la élite heredera, se dice, ¿no?, de la casta encomendera llegada de España, se había apropiado del país, de la República de Bolivia, y que por lo tanto había sido la continuadora de este proceso de colonización, es decir, de pérdida acelerada de la identidad indígena, y que por lo tanto había que recuperar eso que parecía ser que parecía ir en menoscabo, digamos así, de esa identidad primigenia, ¿no?, que usted señalaba. ¿Usted qué piensa sobre esta teoría del colonialismo interno? Esta región fue conquistada por los incas y el imperio incaico trató muy duramente a esta región. Uno de los poquísimos testimonios literarios que ha quedado del imperio inca es el drama Ollantay. Y ahí se anotan dos cosas simultáneas. En primer lugar, la existencia de jerarquías sociales severísimas en el imperio incaico. El gran jefe Ollanta, el conquistador del Collasuyo, no puede amar ni casarse con una princesa de la sangre imperial porque él, pese a sus méritos, no pertenece a la nobleza. Y al mismo tiempo se nota que esta región fue tratada muy duramente por un invasor externo. O sea, el hecho de que una región sufra invasiones y cosas es lo usual en toda la historia de la humanidad. Países muy exitosos hoy en día, como Corea o Finlandia, han sido colonias o han sido ocupados estos países durante siglos, mucho más largo que en Bolivia, por potencias externas, y sin embargo no se quejan tanto. Aquí lo que existe es la tendencia a creer que hay algo que puede explicar todo el subdesarrollo, todos los problemas del país, achacándole a factores externos. El imperialismo, Chile, el espectro español, etcétera, esos mitos profundos de Bolivia, menciono el título de un libro de Guillermo Frankovich, que tranquilizan nuestra conciencia y nos dicen, no tenemos mucho que hacer porque la culpa es de los otros, de los factores externos. Hay que mantener esa ideología porque es una ideología fácil, creíble, simple, que funciona muy bien, y sobre todo porque la gente se deja obnubilar por esas burradas que son muy necesarias. Entonces van a tener todavía una larga vida esas teorías. Pero se van a mantener en los marcos, digamos así, de la autojustificación. Sí. Es decir, ¿no cree usted que vayan a tener un efecto práctico en la vida cotidiana de la gente? Tienen, porque les impiden pensar críticamente. La misma gente que lee tal vez estas burradas, lamentablemente, termina por creer en lo que lee. Y eso le impide una labor autónoma de distanciamiento, de mirada crítica sobre la propia cultura, sobre la propia tradición, etcétera. Y esa gente tiende a reiterar los prejuicios de vieja data. Estamos conversando con el doctor H.C.F. Mansilla, que acaba de escribir un libro, Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización, y estamos disfrutando de esa mirada crítica. Doctor, el año 2001 hubo un censo en Bolivia que nos dio como resultado un 62% de los bolivianos que se autoidentificaban con un pueblo indígena. Ese 62% se convirtió un poco en el emblema de lo que vendría después a ser el llamado proceso de cambio. En pleno proceso de cambio se realiza otro censo
el 2012, y estos resultados se invierten. Solo el 42% ahora se identifica con un pueblo indígena, algo realmente sorprendente, tomando en cuenta el contexto en el cual vivimos, donde, como usted bien ha dicho, la identidad propia se ha convertido en un emblema de orgullo, en una especie de jactancia, digamos así, para quien lo tiene, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora los bolivianos se identifican menos con lo indígena cuando tienen un presidente indígena y cuando se supone que tienen un gobierno capitaneado por los movimientos sociales? Bueno, en primer lugar, lamento poner en duda lo que usted dice. Adelante. Capitaneado por los movimientos sociales, es un gobierno manejado por una élite, como siempre, extremadamente pequeña, que tiene como fin hacer prevalecer sus intereses estrictamente grupales. Yo no creo que la definición que usted da de este gobierno tenga algo que ver con la realidad. Y segundo lugar, aquí, en gran parte del mundo, la gente vota sin saber exactamente qué es lo que está en discusión. Aquí ha habido, por ejemplo, en 2009 un plebiscito aprobatorio sobre la constitución política del Estado. Simultáneamente ha habido varias encuestas preguntando a la población qué es una constitución, qué sabe de una constitución. La inmensa mayoría no sabe qué es, para qué sirve una constitución. Por lo tanto, yo me permito dudar de la eficacia explicativa de plebiscitos o de encuestas. También del censo. Claro, la gente vota sobre problemas o responde a una boleta. Responde sobre problemas que no conoce bien. Ahora, por lo tanto, no se puede tomar en serio esa opinión desde un punto de vista científico. Sin embargo, nos da una idea aproximada de que la identidad indígena está en retroceso. ¿Usted cree que eso es así? Yo creo que nunca ha habido algo así como una fuerte identidad indígena en el país. Lo que la gente quiere es otra cosa. La inmensa mayoría de la población tiene metas muy elementales y además muy legítimas. Quiere vivir mejor, quieren tener su celular, quieren prestigio, quieren ser reconocidos por el resto de la población. Quieren que sus hijos tengan un mejor nivel de vida. La mayoría de la población quiere que sus hijos hablen castellano o inglés, que tengan profesiones liberales. La mayoría de la población no está atada a los dos principios elementales del indigenismo, que son el idioma y la tierra. En fin, la mayoría de la población, como en todas partes del mundo, lo que quiere es vivir mejor. Nada más. Todo el resto europeo es que van, vienen, que tienen una significación muy reducida, eso sí, muy fuerte, entre intelectuales, académicos, universitarios, gente que se toma a sí mismo muy en serio. Y que tienen un impacto en las políticas públicas también. Reducido, ¿no? Estamos viviendo un poco lo que el MNR quiso que Bolivia viva, un proceso, digamos así, de ascenso social, de movilidad social de los segmentos indígenas. ¿Están haciendo una nueva burguesía? ¿O ya ha nacido? Desde muy temprano se ha notado que las utopías sociales que tratan de borrar diferencias de casta, de clase social, que todas esas utopías terminan construyendo sociedades altamente jerárquicas y con una élite muy privilegiada, que eso se nota ya en la utopía platónica, donde está clarísimo que la élite tiene funciones, privilegios mucho más elevados que las clases bajas. Desde los anabaptistas de Münster en 1534 hasta las revoluciones cubana, china y la soviética de 1917, lo que se ha notado con alguna seguridad es que los intentos de construir un régimen igualitario y fraternal han terminado construyendo regímenes estrictamente jerárquicos, con élites privilegiadas y que no tienen nada que ver con la fraternidad universal. El 2006 se da un recambio de élite, entra una nueva élite al poder, similar a la anterior. ¿Ha sido sustituida la élite que prevaleció antes? Claro, son otras personas, pero la mentalidad es muy similar. ¿El socialismo del siglo XXI tiene algún destino?
¿Significa algo para usted? No poseo una bola de cristal, no le puedo dar ninguna información sobre el futuro. Lo que ha mostrado hasta ahora, desde el 2000 hasta ahora. Lo que se ha notado desde 1917 es que los sistemas que tratan de cambiar todo terminan en el fondo, como es el caso de China o de Vietnam o de la Unión Soviética, terminan en el fondo construyendo sistemas muy parecidos a los que criticaban. El caso más dramático es Vietnam, 3 guerras contra Japón, Francia, Estados Unidos por construir una sociedad muy diferente, por construir realmente una sociedad socialista, termina construyendo, como es Vietnam ahora, una sociedad altamente capitalista y muy exitosa. Entonces uno se pregunta, ¿han valido la pena los 8 millones de muertos en Vietnam? Quizás para llegar a ese éxito, ¿no? No sé. No soy tan cínico como para pensar eso. Bueno, doctor Mancilla, muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado, por la forma en que nos ha ido mostrando un poco esta trayectoria histórica. Yo quisiera cerrar la entrevista con una sola pregunta. ¿Hay posibilidades de que esto que usted ha mostrado como una constante, ¿no? Es decir, como algo de lo que no podemos escapar los bolivianos, no hace falta decirlo, usted ya lo ha descrito bien, termine en algún momento? ¿Hay algún segmento de la sociedad boliviana que pueda tomar una distancia crítica, que pueda ilusionarse con alguna situación distinta, o estamos condenados a seguir arrastrando esta carga? Lo que más me ha interesado de mis estudios es percibir que no existen leyes históricas inexorables de la evolución humana y que todos los intentos de predecir el futuro basados en la ciencia social han fracasado. Eso dicho en términos abstractos. Y más concretos, yo creo que el hecho de que la juventud boliviana se dedique a cosas muy diferentes, por ejemplo, a una mayor libertad erótica, yo creo que eso es un buen signo. Quiere decir que la juventud lentamente va adoptando otros valores de orientación muy diferentes a los valores de generaciones anteriores, y entonces, como siempre, existe la posibilidad, no la seguridad, de que el país vaya cambiando hacia una sociedad más abierta al mundo, más pluralista, tal vez más humana, aunque esto es una mera ilusión, precisamente porque no hay reglas inexorables de la historia. ¿Por qué la libertad erótica es una ganancia? Porque la gente, cuando usa esa libertad, se da cuenta que las tradiciones de los abuelos y de los padres no son la última palabra, simplemente adquieren una distancia consigo mismos, y esto ya es una gran cosa. Es como una forma de zafarse de las viejas formas de pensar. Sí, sobre todo porque les abre un poquito la otra dimensión. Ellos mismos no se dan cuenta, pero les hace ver con otros ojos lo que viene, la cultura que viene de atrás. Estupendo. Les recomendamos libertad erótica entonces a los jóvenes. Perfecto. Es el consejo del doctor H.C.F. Mancilla aquí con nosotros en Tejiendo Bolivia. Y si usted quiere escucharlo, conocerlo personalmente, dialogar con él va a estar el día 6 de agosto, este miércoles, a las 8 de la noche, en la Feria del Libro, allí en el nuevo campo ferial Chuquiagomarca, presentando una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización, 8 de la noche, en el Salón Blanca Vitüchter del campo ferial Chuquiagomarca, en la Feria Internacional del Libro, repito, 6 de agosto, 8 de la noche. Comenta el licenciado Blitz Lozada, docente de la carrera de Filosofía de la UMSA. Le extendemos esa invitación para que usted pueda directamente interactuar con nuestro entrevistado el día de hoy. Muchas gracias por haber venido. A usted le agradezco muchísimo por la invitación y obviamente por haber traído aquí a una persona incómoda para la opinión pública general del país. Muchas gracias, señor Archondo, y le deseo lo mejor para su programa. Muchísimas gracias. Esperamos que usted también se haya incomodado. De eso se trata. Forma parte de alguna manera de la democracia, de los ideales de una sociedad abierta, pluralista. Los intelectuales son para eso, doctor, para incomodar a los demás. No son para aplaudir lo que todos los demás hacen, sino justamente nos ayudan a mirar las cuestiones incómodas que nos acompañan en nuestro diario vivir. 10:47 aquí en Herbol. Nos vamos a una pausa y seguimos desplegando el Tejiendo Bolivia de la fecha.